Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Educación. Lección 8. Educación y redención. Volvamos a la escuela. En el sistema educativo hay academias especializadas en ciertas áreas, escuelas de idiomas, I like to learn new languages. Escuelas de automovilismo, Yo quiero aprender a conducir, pero aún no alcanzó los pedales. escuelas de electrónica. Me gusta hacer circuitos, pero a veces no salen tan bien. Bueno, pensemos por ejemplo en una escuela de música. Se enfocan durante años en desarrollar las habilidades necesarias en sus alumnos y cuando lo logran, generalmente cierran el ciclo con un recital. El gran día donde el estudiante se viste de gala, ofrece un concierto y recibe el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Siendo que estas escuelas están catalogadas de acuerdo a su enfoque, música, electrónica, automovilismo, etc., a la Escuela de Cristo bien podríamos catalogarla como una escuela de redención, puesto que su enfoque es recrear la imagen de Dios en el hombre y de esta manera hacerlo apto para el día de la redención. Ese gran día donde seremos vestidos de gala y al sonido de la final trompeta recibiremos el galardón de la vida eterna. Yo quiero prepararme para el día de la redención y ver a Jesús cara a cara. Amén. Y justamente para eso está la Escuela de Cristo, porque la educación y la redención están íntimamente relacionadas. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cuáles son los elementos que componen la Escuela de la Redención? En primer lugar, el alumno. En algunas circunstancias es necesario hacer una prueba de ADN para determinar quién es el padre de un niño, pero definitivamente hay padres e hijos que no necesitan pruebas de ADN. Sus rasgos físicos son tan parecidos que los hijos parecen una fotocopia de sus padres y sería un descaro negar el vínculo sanguíneo entre ambos. Estos parecidos son producto de la genética, pero los parecidos entre padres e hijos van mucho más allá de la parte física. A través de la relación, la contemplación y el ejemplo, los hijos llegan a parecerse a sus padres en la forma de hablar, de pensar y de actuar, y llegan a ser un reflejo o una imagen de sus padres. Y entre maestro y alumno ocurre algo parecido. Cuando la influencia es significativa, las ideas del maestro llegan a ser las ideas del alumno. Ahora vamos al principio. En el capítulo 1 del Génesis se nos dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego vino el pecado, que distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Y seguidamente, en el capítulo 5, ya se nos dice que las cosas cambiaron. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Lo notan? A partir de Set, ya no éramos semejantes a Dios, sino semejantes al hombre, y no necesitamos pruebas de ADN para descubrir que somos hijos de Adán y Eva. Nuestra naturaleza pecaminosa es suficiente para llegar a esa conclusión, pero la educación cristiana tiene el propósito de revertir esa lamentable situación y que lleguemos a poseer nuevamente la imagen de Dios, a ser hijos semejantes al Padre Celestial y alumnos semejantes al Divino Maestro. En segundo lugar, el Maestro. La Biblia utiliza muchos términos para describir a Jesús. ¿Recuerdan algunos de ellos? El Hijo de Dios, El Mesías, el Cordero de Dios. el Príncipe de Paz. Muy bien, pero aquellos que lo conocieron mejor durante sus más de 3 años de ministerio público en Judea y Galilea lo llamaban Maestro. Una noche, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, visitó a Jesús y noten cómo hizo énfasis en su papel de maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces
Si Dios no está con él, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esas palabras de Nicodemo señalan una verdad irrefutable. La autoridad para enseñar a los demás, incluso en el caso de Jesús, proviene de Dios. De hecho, 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías escribió que sobre Jesús reposaría el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Si el Redentor vino al mundo como maestro, ¿no les parece que la principal materia que debemos dictarle a nuestros hijos en el hogar, la iglesia y el colegio es la del plan de redención? Definitivamente sí, la tía Elena así lo confirma. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una. En tercer lugar, el libro de texto. La Biblia hebrea, que podría decirse que es el mismo Antiguo Testamento, tiene un nombre bien interesante, la Tanaj. Este nombre es un acróstico o una combinación de los tres nombres que la componen. La Torá, que generalmente se traduce como la ley, los Neviim, que corresponde a los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, y aunque mayormente se traduce como la ley, realmente significa enseñanza o instrucción. De hecho, toda la Biblia es un libro de enseñanza e instrucción. Por eso escribió el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Conocer a Jesús es importante, pero si ignoramos lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, no entenderemos a cabalidad el plan de la redención. Eso fue lo que les sucedió a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. ¿Los recuerdan? Sí, iban tristes porque Jesús había muerto y no creyeron que Jesús ya había resucitado. Correcto. Aunque conocían a Jesús, ignoraban la Escritura. Por eso Jesús les dijo: Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Lo notan? Jesús les dio un paseo por toda la Tanaj y les enseñó el plan de la redención. En la Escuela de Cristo, la Biblia es el libro de texto. Debemos estudiarla diligentemente, no como se lee cualquier libro, pues solo la palabra de Dios hará sabio para la salvación al hombre que la estudie y la obedezca. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo. ¿Pueden imaginar cómo se sentían los discípulos cuando Jesús les anunció que se iría? Me imagino que estaban muy tristes. Claro, se iba a ir su maestro. Así es, pero Jesús les dio una reconfortante promesa. Alguien más vendría a continuar con su educación. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para, entre otras funciones, continuar con su labor educativa. Él nos guía a toda la verdad y nos enseña qué debemos decir, cuándo y cómo. Su educación no procede de la sabiduría humana, sino del poder de Dios, y no usa la sabiduría de este mundo, sino que expone el ministerio de la sabiduría de Dios. Sí, definitivamente la Escuela de Cristo podemos catalogarla como una escuela de redención, una escuela donde con las instrucciones del Maestro y la dirección del Espíritu Santo podremos restaurar la imagen de Dios en nosotros y de esa manera estar preparados para el gran día en el que alzaremos nuestros ojos y diremos: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
Escuela Sabática Like les invita a seguir aprendiendo juntos en la Escuela de Cristo. Complementa estos estudios con el libro La Educación de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Acompáñanos este domingo 22 de noviembre a una noche de testimonios, alabanzas y palabra de Dios para agradecer al Todopoderoso por permitirnos superar los 100,000 suscriptores. Te esperamos. Recuerden que juntos podemos crecer más.